Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos hoy a empezar adorando al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de iniciar con la palabra que nos va a hablar hoy el Señor. Padre mío, Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Te pedimos una vez más que tú seas, Padre, el que dirijas, el que pongas palabra en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hagas corazones blandos en cada uno de nosotros y que se vaya todo aquello que esté opuesto a ti, Señor, de nuestra persona y de nuestros pensamientos. Libéranos y límpianos. Y estamos delante de ti para que tú nos liberes de todo aquello, para poder entender de ti y de tu palabra, Padre mío, que es una palabra de verdad. Y todo lo que te pedimos siempre será en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Cuando hablamos de la palabra del Señor y cuando vemos cada pasaje bíblico, siempre va a ser una gran enseñanza a nosotros. Una gran enseñanza en el cual se ve el amor de Dios, se ve la misericordia de Dios, se ve el perdón de Dios y la existencia de Él en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que está en Lucas capítulo 7 y cuyo título es Jesús sana al siervo de un centurión. Lucas capítulo 7, es el versículo 1 hasta el versículo 10. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve yo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo esto: ve y va. Y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Qué bella historia! La palabra dice que después de que Jesús hubo terminado de hablar al pueblo que oía, vino a Capernaum. El Señor Jesucristo siempre estaba ministrando, Él siempre estaba enseñando, Él siempre estaba sanando corazones. Y así como hoy este pueblo que está aquí es
muy posible que en aquel entonces el Señor estaba delante de todos aquellos. Qué precioso, ¿verdad? Estando Él delante, físicamente, digamos, en este punto. Pero las palabras del Señor son tan elocuentes, son tan especiales, que llegan hasta hoy. Y que llegan a cada corazón, a cada vida, a través de muchos años que han pasado. Hay mucha gente que ha sido transformada por ese gran amor del Señor. Han habido muchas personas incrédulas, y hay muchas todavía hoy, que no creen en Jesucristo, que no creen en los milagros, que no creen en las bendiciones. Y es muy posible que muchos de nosotros hemos tenido esa naturaleza interior. Pero el Señor, de alguna manera, hizo que su voz pudiéramos oírla. Y eso hizo que seamos personas diferentes. Nos transformó en un instante. Y no hay mayor testimonio que el que un creyente tenga con el mismo Dios. Pueden hablar muchas cosas, pueden decir muchas cosas muchas personas, pero el testimonio vivo que nosotros tenemos con Él es real. Es por eso que en el creyente la fe permanece en Él. Pero podemos descuidar de la fe, podemos desviar nuestras miradas. Es ahí cuando van a pasar una serie de cosas en nuestras vidas y nos van a llevar a la reflexión nuevamente y nos van a traer a los pies de Cristo nuevamente. Cuenta Lucas que el siervo de cierto centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión, ¿quién era? Vamos por partes. El centurión era un soldado romano, pero que tenía una jerarquía. Él estaba a cargo de 100 soldados, por eso se llama centurión. Y no solamente eso, sino que tenía muchas conexiones, facilidades, y tenían también un buen sueldo. Trabajaban para el gobierno romano. Y ellos se encargaban de que los pueblos subyugados por Roma estén en condiciones en las cuales no puedan sublevarse y no puedan quejarse de nada. Y como ustedes comprenderán, el pueblo judío estaba subyugado bajo el gobierno de Roma. Pero este centurión era algo muy especial. Dice que él tenía un siervo en el cual lo servía y lo amaba a este siervo. Y estaba muy enfermo. Pero un siervo era considerado como un esclavo en aquel entonces, tanto así de que si un esclavo podía estar enfermo, simplemente lo botaban o lo desechaban y ponían a otro nuevo. Pero aquel centurión no hizo eso. Él estaba muy preocupado por la salud de ese siervo. Estaba enfermo y a punto de morir, y habían oído acerca de Jesús. Entonces el centurión envió, dice, ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando estos llegaron a Jesús, le suplicaron intensamente diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó la sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. Este centurión era un oficial, y él, como estaba a cargo de poner orden dentro del pueblo judío, no podía tener una amistad con ellos, ¿verdad? Podríamos decir que eran enemigos en cierta manera. El pueblo judío no podía tener una relación con un centurión. Pero ¿qué había hecho ese centurión? Había construido una sinagoga, un lugar de reunión para los judíos.
había tenido algo muy diferente a los romanos, aún siendo el romano. Dios tenía que hacer algo con él. Y aquí estamos viendo la misericordia de Dios. Él está viendo los corazones de las personas. Y estaba viendo el corazón de aquel centurión en el cual amaba a este siervo. Es por eso que van estos ancianos y le dicen: Él es digno de que conceda su petición, porque nos ha construido una sinagoga y ama a nuestro pueblo. Pero también se ven en otros pasajes de la Biblia que hubieron otros centuriones que también conocieron a Dios en cierta manera. Y uno de aquellos fue el que estuvo justamente en la crucifixión, ¿verdad? Que el centurión dijo: este sí es el verdadero, no es culpable, es un hombre digno. Este sí es el Hijo de Dios. Hubieron centuriones en el cual, y este pasaje y estos puntos nos hacen pensar que es muy posible que muchos romanos, al escuchar a Jesús, hayan sido transformados internamente. Por eso se están viendo en estos, como aquel hombre pide al Señor Jesucristo. Este centurión estaba pasando un grave problema, porque al amar a este siervo, cuando uno ama a una persona, uno ama a una familia, uno ama a un amigo que está enfermo, te preocupa y sientes a veces su dolor de aquella persona, y él estaba angustiado. Según Mateo, porque también en Mateo está esta palabra, dice que aquel hombre estaba postrado, paralítico, prácticamente tenía una parálisis y no podía moverse, estaba muy cerca de la muerte. El centurión, ¿qué hace con el Señor? Suplica al Señor, le pide, se humilla delante de Dios, le dice: ten misericordia de mi siervo. ¿Qué podemos más ver de lo que dice la palabra? Aunque este centurión no era judío, pero tenía una gran fe. Era un hombre de mucha fe. Cuando los ancianos le dijeron: él es digno, él es un hombre digno, tenía muy buenas intenciones con el pueblo judío. ¿Qué más podemos ver en la palabra? Así que dice que Jesús fue con ellos. El Señor no lo rechazó. Él no dijo: no iré porque no es judío. Y tampoco pudo decir: no puedo ingresar a la casa de un romano, porque los judíos no podían llegar a las casas de los romanos. ¿Por qué? Porque se contaminaban. Entonces no podían ellos llegar. Y entonces la palabra dice que cuando Jesús estaba no lejos de la casa del centurión, envió amigos a decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa. Por eso ni siquiera me considero a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. El centurión, cuando ya se da cuenta que el Señor Jesucristo está cerca a la casa, manda unos amigos y le dice: dile al Señor que ya no venga, que no es necesario que Él venga. Porque él mismo, ni yo mismo quiero ir. No se sentía digno de estar dentro de la presencia del Señor. Y él dice: pues di la palabra, pues yo mismo soy hombre puesto bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo: a uno ve y va, y a otro ven y viene, y asimismo a cualquiera que yo diga algo, él obedece.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Qué podemos estar viendo aquí? En primer lugar, el centurión intercede por aquel siervo. Estamos viendo que el centurión tiene una gran fe, no una fe porque hay niveles de fe. Él tiene una gran fe. Intercede por aquel siervo. Y el Señor escucha esa petición. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que y ese centurión se humilló delante del Señor. Se olvidó de su rango romano, se olvidó de su posición, se olvidó de su jerarquía, se olvidó de su conocimiento, se olvidó de su posición económica porque para construir una sinagoga hay que tener dinero, hay que poner constructores. Tenía una buena posición económica, pero todos esos valores que el mundo o el hombre da al mundo, él los dejó por muy debajo y puso en alto el honor y la dignidad de Dios. Pero su fe fue tan grande que le dijo: Señor, no eres digno de que vengas aquí. ¿Por qué vas a venir? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa gran fe, realmente, como quisiéramos tener todos. ¿Qué nos enseña la palabra? Que cuando tú intercedes por una persona que tú amas, el Señor va a operar. Aquí no se habla de la condición del siervo. Aquí no sabemos si el siervo había escuchado de Jesucristo. Aquí no sabemos si el siervo qué sentía por dentro. No. Bastó la intención del centurión en amor y misericordia a su siervo para que el Señor actuara en él. Justamente el centurión dice: pues no, yo no soy digno, dice, no soy digno de estar delante de ti, no soy digno de que ingreses a mi casa. Pero muchas veces, muchas personas no se acercan a Dios porque dicen: no soy digno. En este caso, aquel centurión, ¿cuál habrá sido su condición de corazón? Porque él ha tenido que pasar muchas situaciones difíciles como soldado. Es muy posible que ha tenido que asesinar personas. En fin, sabe Dios todo lo que haya podido ver. Era el jefe de 100 soldados. Pero algo pasó en él, en su corazón, que Dios perdonó en él todo aquello que haya podido hacer mal. Y al escuchar al Señor Jesucristo la voz del centurión, el centurión se volvió digno delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos estar aprendiendo? Que muchas veces se presentan ante Dios y dicen: no puedo ir a la iglesia porque no soy digno, porque he cometido pecados. No, yo no soy digno para nada porque soy pecador. Y no vienen a la iglesia, no quieren escuchar de la palabra. Eso está simplemente poniendo una pantalla que dice: no soy digno. ¿Saben por qué? Porque si esa persona se arrepiente y se presenta delante de Dios y declara, entonces Dios lo perdonará y se hará digno de él.
Porque el Señor no ve los pecados que hayas podido hacer. Él ve tu corazón arrepentido. Y eso hace que te transformes. Pero el opositor siempre te va a poner en la mente: eres pecadora, eres un pecador, has cometido muchas situaciones, esto y aquello, y te lo hace recordar una y mil veces para que no te acerques al Señor. Todo cristiano es digno delante de Dios cuando se ha arrepentido y se ha presentado delante de Él. El arrepentimiento te hace libre. El perdón de Dios te hace libre. Es por eso que día a día somos una criatura nueva delante de Él. Este centurión estaba convencido del poder de Dios para sanar a distancia, para sanar en cualquier momento. Es suficiente una petición. Le decía: yo tengo soldados a mi cargo y me obedecen. Tú tienes poder sobre las enfermedades, tú tienes poder sobre las cosas negativas. Tú dices cambia y lo va a cambiar, tú dices aquello y se va a hacer. Imagínense la credibilidad que tenía aquel hombre. Estaba con mucha fe. Y que dice la palabra que cuando ya regresan a la casa del centurión, aquel siervo estaba sanado. Aquel siervo estaba sano. Exactamente, estaba sano. Amén. Amén. Claro que sí. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos aprender de esta pequeña lección? Pero es tan contundente que el Señor está hablándote personalmente. El Señor dice: tú necesitas tener una gran fe. Es que ¿por qué no pueden suceder las cosas que sucedieron hace tanto tiempo con el centurión y con su siervo? Al escuchar, dice el centurión, ¿no? Al escuchar de Jesucristo, el oír de la palabra de Dios acrecienta la fe. Por el oír la palabra acrecienta la fe. Entonces, el Señor nos está llamando a un despertar otra vez. ¿Pero por qué está pidiendo que tengamos una gran fe? ¿Por qué? Porque a gran fe, grandes pruebas. Aquel siervo estaba muriéndose. Aquel centurión estaba desesperado y angustiado. Pero cuando escuchó de Jesús, le llegó una esperanza. No, ahí está Jesús, el que hace ver a los ciegos, el que hace caminar a los cojos, al que resucita a los muertos. No, yo me acojo a Él, yo creo en Él. No soy digno de que entres a mi casa, pero es suficiente que tú digas algo para que mi siervo sea curado. Y el Señor nos habla hoy a este pueblo, en este tiempo. Dice: necesitan tener una gran fe, porque vienen grandes pruebas. Y si tenemos esa gran fe, vamos a pasar aquella prueba. Ese siervo va a volver a la vida, va a ser curado y sanado. Dios no descuida de su pueblo. Tenemos pruebas todos hoy, pero van a venir pruebas a nivel mundial, van a venir pruebas a nivel global, y para eso es necesario tener una gran fe. Eso significa tener una relación más directa con Jesucristo, más seria, esa es la palabra.
con Él. Nosotros tratamos de ver a Jesucristo siempre fuera de nosotros, siempre estamos mirando al cielo, o estamos mirando a un lado o a otro, sin darnos cuenta que Él está aquí dentro de nosotros, que Él está dentro de nosotros, que Él es el que está construyendo en nosotros una nueva vida siempre, porque cada palabra que viene de Él es para construir, para levantar, para formar, para hacernos vasijas nuevas cada día. Necesitamos empezar a alimentar nuestro espíritu para que aquello que Dios quiera hacer en nuestras vidas sean de testimonio a futuro cuando nosotros estemos hablando de la palabra del Señor. ¿Por qué no pueden pasar aquellas cosas que pasaron en ese tiempo? ¿Y por qué no pueden pasar? ¿Por qué no? Porque no creemos que puedan pasar. Porque estamos distraídos con lo que el enemigo dice a cada instante. Porque se está cumpliendo que la maldad está acrecentándose día a día. Porque aquel se está moviendo con una fuerza increíble, haciendo que la incredulidad sea parte de la vida del mundo. Está tratando de alejar al máximo del conocimiento de Dios. Y te ataca de 1000 formas aquel, con enfermedades, te ataca con, no puedes pensar, el estrés, viene todo aquello que a nivel mundial se vive, pero el cristiano lo siente mucho más, porque se pone más sensible a todas aquellas cosas. Pero no dejemos que esas cosas nos muevan. Nosotros siempre debemos estar parados sobre la roca que es Jesucristo. No podemos salir, dar un paso fuera de la roca, porque todo lo demás es arena movediza. El Señor construyó una casa para nosotros. Cuando venimos a la casa, cuando venimos al templo de Dios, es aquí donde realmente nos sentimos tal como debemos ser. Dejamos todo lo otro fuera y nos presentamos delante de Él de esta manera como estamos hoy, porque estamos hambrientos de la palabra, estamos hambrientos de que nos llenen ese vacío que muchas veces tenemos en nuestro corazón, vacíos por falta de cosas que queremos que de repente nos den los demás. A veces esperamos afecto, esperamos un abrazo, esperamos cosas tan pequeñas que a veces nadie te da. Pero debemos sentirnos reconfortados que el más grande y puro amor es el que nos da el Señor Jesucristo. Y eso que Él nos da, quiere que nosotros lo demos a los demás. Que si ese amor de Cristo está en nuestro corazón, debemos ser copartícipes a los demás. Porque cuando estás lleno del amor de Dios, vas a inclusive dar un abrazo a tu enemigo. Oye, que Dios te bendiga. Sí. Y no va a haber resentimiento en tu corazón. Es por eso que la lucha es grande la que tenemos. En esta palabra, en este mensaje, el Señor nos está pidiendo no una fe muy pequeña o una fe mediana, nos está pidiendo una fe total, una gran fe, para que sea curada, hermana. Para que todo aquel problema que tengan ustedes sean resueltos en el nombre del Señor. Para que se mueva el Señor en tu corazón, en tu familia, en cada uno. Es por eso que la palabra nunca va a pasar, siempre va a redarguirnos, nos va a disciplinar, y nos va a llenar de amor, de misericordia, nos va a hacer entender que nosotros estamos
preparándonos con el Señor en una medida distinta cada día. Y eso va a hacer que comprendamos a los que no comprenden la palabra. Eso va a hacer que podamos soportar muchas situaciones que van a decirnos de cada uno de nosotros, que te van a apuntar, que te van a señalar. Pero todo aquello va a pasar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mayor. Porque somos más que vencedores en el nombre del Señor. Porque siempre vamos a tener que estar tomados de su mano hasta nuestro último minuto que estemos aquí en la tierra. Vamos a estar tomados de Él. Porque así va a ser. Porque así será. Porque así quiso que el Señor y ustedes estén presentes aquí y todos aquellos que puedan oír este mensaje de la palabra. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para escuchar de ti y de tu palabra. Venimos ante ti, Señor, para poder pedirte algo, para que tú puedas, Padre, tocar a aquellos que están enfermos, así como aquel siervo del centurión, que están en un lecho de muerte y que no te conocen, Señor. Nosotros como hijos tuyos te pedimos, Padre, que de alguna manera puedan conocer de tu palabra. Enséñanos a ser intercesores de todos aquellos que no te conocen, para que tú puedas poner tus manos sobre ellos y puedan ser sanos, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Te pedimos, Padre, por la paz mundial. Te pedimos, Señor, para que todos los mandatarios del mundo puedan reflexionar sobre las cosas que puedan venir. Te pedimos, Padre, para que ese fuego de tu Espíritu Santo vuelva a tocar todas las iglesias del mundo. Para que ese fuego, Señor, pueda purificar y pueda hacer que esta luz que tú nos pusiste en nosotros brille cada día más, Señor. Gracias por el mensaje que nos diste hoy. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.